estos días dijo el presidente, provocaría ser un dictador. Ninguno de esos políticos que anda por allí llamando a la violencia, que ha generado ciento y tantos muertos y donde han habido 23 seres humanos quemados por parecerse chavista. Estaba con ellos en su propia protesta un morenito, se les pareció chavista y lo quemaron. Porque eso no es por casualidad que lo quemaron, es porque le quieren mandar un mensaje de terror al pueblo. Mira lo que te va a pasar si tú sigues apoyando y diciendo que eres chavista. Pero, para que ustedes vean cómo se hacen las cuestiones, las mentiras, verdades, resulta que hemos llamado a un poder constituyente basándonos en nuestra Constitución, y eso es ilegal para todo el, bueno, no para todo el mundo, para algunos países de América que andan en el complot contra Venezuela. Pero ellos llamaron a un plebiscito y para ellos el resultado de eso era justo y pegado a la ley. Una cosa donde votaron extranjeros no autorizados, donde votaron menores de edad, donde no hubo un registro electoral, donde no había la legalidad para fiscalizar si lo que decían era cierto, donde inmediatamente después de haber hecho su proceso de recolección de la voluntad de los que lo acompañaban, quemaron de una vez los cuadernos para que no quedara ninguna evidencia de cuántos fueron o no fueron. Llamando al poder constituyente, apegado a la ley, con las instituciones, con un sistema que es blindado. ¿Y qué han hecho? Fraude. Eso no es válido, está fuera de la ley. ¿Cómo que iban a votar 8 millones? No había nadie en los centros electorales y transmitieron videos donde en algunos centros electorales, es cierto, no hubo nadie, porque es el sector donde ellos están atrincherados con su guarimba, con su violencia. Y el Consejo Nacional Electoral reubicó el centro. Pero ¿por qué no transmitieron ellos el movimiento del poliedro, que era uno de esos sectores? Porque eso no les convenía. Para terminar de desvirtuar esto y darle peso a lo del fraude, entonces se van todos los gerentes de la empresa que solamente brinda el apoyo técnico, que no tiene que ver con el resultado definitivo de la elección, y dan una declaración en Londres diciendo, oye, en ese proceso electoral manipularon las cifras por 1 millón. El término comunista o socialista, ¿cómo lo manipulan? En mi país un comunista o un socialista es un tipo barbado, todo sucio, con un arma, agresor, hambriador de los pueblos. Chávez lo ha explicado y lo explicó antes de morirse 1001 vez. Somos socialistas porque el centro de nuestra acción, lo importante para nosotros es el ser humano. Pero eso como lo decía aquí en esta universidad, en una conferencia que vine, y invitamos a un profesor norteamericano, y cuando aquel hombre, yo iba a hablar, y él también, los dos en el mismo escenario, y aquel hombre comienza a hablar y dice, Venezuela es un mal ejemplo para el continente. Y dije, wow, esta batalla va a ser dura aquí. Pero cuando el hombre termina su presentación, dice, Venezuela es un mal ejemplo hoy en el continente porque su educación universitaria es gratuita, porque todos los barrios en Caracas tienen un médico las 24 horas del día, porque está trabajando por los más humildes y los más pobres. Y eso parece que no gusta mucho. Los pueblos hoy viven mejor que hace unos años atrás. Cuánta miseria hay pueblos que viven con $1 diario. A eso quieren llevar a mi país. ¿Por qué? Porque hay un gobierno soberano que decide los destinos de nuestros recursos naturales. Pero eso, hacerlo en este continente es una grosería para el imperio.
oía un poco hablar aquí sobre la diplomacia canadiense, que es suave, pero igual se pliega a una política casi que norteamericana para agredir a los pueblos. Esa democracia, en su punto culminante, fue en el año 1989, cuando se dio un movimiento llamado el Caracazo. Y el Caracazo es un movimiento popular donde la gente obstinada, porque en verdad en aquella época, muy parecido a lo que nos está pasando ahorita, que no hay comida, que no hay alimentos, pero con una gran diferencia, que aquel gobierno de aquel momento estaba apoyado por los Estados Unidos y nadie en el mundo abría la boca para criticar a Venezuela. Y el pueblo se levantó en contra del alza de los precios, de los alimentos, de la gasolina, de los medicamentos. ¿Y qué sucedió? 5.000 muertos porque echaron la Fuerza Armada a la calle. 5.000 muertos. ¿Y cuándo ustedes oyeron en 1989 que algún país en el mundo de los que hoy dicen defender los derechos humanos levantaron la voz para decir que allí había habido 5.000 muertos injustamente? Nadie levantó la voz. Porque era un gobierno complaciente con ellos. Complaciente con ellos. De allí entonces surgió la conciencia popular, un movimiento militar. Y el 4 de febrero de 1992 sale a la palestra Hugo Chávez. Fracasa y va y acepta su responsabilidad y va a la cárcel durante 2 años, 3 meses, 16 días y 14 horas. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué este caballero sabe exactamente hasta las horas? Porque yo estaba allí. Yo fui parte de aquel movimiento. Ahí estuvimos reflexionando sobre el país y entendimos que no es por las armas que se gobierna un país, sino que tiene que ser a través de las ideas, en el campo de la política. Y entonces entró Hugo Chávez al campo de la política. Y en el campo de la política se fue pueblo por pueblo a hablar con su gente y se metió en el corazón de la gente, se le sembró en la conciencia a la gente. Y en las elecciones de 1999 gana por mayoría abrumadora. Y la primera acción que toma es elaborar una constitución, una nueva constitución, y llama al poder constituyente por primera vez en el país. Una extranjera en nuestro país que nos permitan nuestra autodeterminación como pueblo, que sea el pueblo venezolano el que decida su destino. Quiero agradecerle a los compañeros que organizaron este evento y me gustaría que me invitaran para que me dieran 1 hora y media donde yo pueda explayar y explicar lo que tiene que saber un pueblo. Porque en 15 minutos, ¿cómo desmonto yo la mentira mediática? Si he tenido que ir corriendo. Pero sé que ustedes en su corazón saben que, como dijo el profeta dijo un día, di la verdad aunque sea amarga. Di la verdad aunque sea en contra tuya. Yo vine aquí a decir la verdad aunque es amarga, pero es mi verdad y es la verdad de mi pueblo. Muchas gracias. ¡Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva la revolución! ¡Viva Chávez! ¡Viva Maduro! Les voy a obsequiar este sí. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.